Inteligencia y educación, yo lo que sí prometo es esa discusión, porque da para discutir muchísimo sobre el tema. A mí me encanta el tema de la inteligencia artificial, es un tema apasionante. La verdad es que yo me fui metiendo por interés, así en plan profesor de a pie. Ahora estoy con un cargo de subdirección y nos metimos con un par de amigos que nos empezó a interesar mucho el tema cuando recién estaban saliendo, porque era de mucho uso, de un uso, se podría dar uso espectacular y al mismo tiempo muchas perspectivas y que todavía no estamos muy claros hacia dónde vamos. Entonces, sobre todo, a mí me interesa transmitir una buena pregunta. Em, a ver, hay muchos temas pedagógicos en torno a la inteligencia artificial, ¿eh? Uno, está todo el tema de cómo puede un profesor utilizar las inteligencias artificiales en su labor pedagógica, como un catalizador de sus funciones de oficina, de programación, de clase. Em, Creo que el tema de la inteligencia artificial genera tres grandes beneficios a nivel profesores. Un ahorro en tiempos muy grande, porque cosas que antes uno dedicaba mucho tiempo de oficina, de ese que nos gustaría reducir porque nos gustaría más estar en las salas y con los alumnos, digamos, bueno, ahorro de tiempo, mejora la calidad en muchos de los productos que uno puede generar, guías, trabajos, en fin, y potencia la creatividad de manera increíble. Muchas veces, al menos a mí me ha pasado que trabajando con inteligencia artificial, los productos que soy capaz de sacar superan con creces la capacidad creativa que uno tiene de base. En fin, en capacitaciones que he hecho en colegios, etcétera, ayudamos mucho a cómo bajar esto, porque uno dice, a ver, correcciones de pruebas, análisis de cursos, adaptaciones del material a alumnos con necesidades educativas especiales, creación de actividades. Hay un largo etcétera en fin, que es más técnico. Ya, ese hay un primer mundo. Otro mundo muy interesante es cómo aplicar la inteligencia artificial en las clases con los cursos. Dice, ¿conviene o no conviene? Necesito aplicarlo o no, cuándo, cómo, en qué modalidad. Como que, bueno, en fin, está todo un tema de la relación de inteligencia artificial como herramienta pedagógica en aula. Y después también hay otro tema muy grande, pienso, en tomar conciencia del uso por parte de los alumnos de estas herramientas de inteligencia artificial. Y es que, por un lado, hay que enseñar a utilizar, transmitir los riesgos, restricciones, restringimos hasta cómo, hasta cuándo, qué estilos de trabajo uno debería hacer pensando en que ellos cuentan con la inteligencia artificial. Los mandamos para la casa, los hacemos en la escuela, en fin, hay un montón de preguntas en torno a este tema. Pues bien, no pretendo ver ninguno de estos porque nuestra charla es de 15 minutos. Entonces voy a tratar de ajustarme al tiempo, pero yo lo que sí pretendo hacer es, em, por un lado, plantear una pregunta muy interesante, tratar de aportar mi visión de la respuesta, que es muy personal y creo que tiene muchas posibles respuestas. Y tratar de transmitir una misión que tenemos como educadores en torno a este tema. Em, entonces, el punto es, el tema de la inteligencia artificial genera en el mundo pedagógico un poco temblor de hacia dónde vamos, qué es lo que debería pasar. Bien. Y esta pregunta fundamental es la que me interesa transmitir y quizás nos va a dar para una buena discusión posterior. A ver, para entrar en el tema, me gustaría primero transmitir esta idea. No todos, pero muchos cambios tecnológicos implican un cambio a nivel antropológico en la persona. Saber, de antropología filosófica no, porque el hombre sigue siendo hombre del mismo modo en que lo era antes. Pero antropología social y en el modo en que el hombre se concibe a sí mismo y a otros, sí.
Ejemplos. Em, con la invención de los mapas, o sea, hasta antes de los mapas o hasta antes de que las personas tuvieran en general mapas a su disposición, la geografía era más biográfica. Y yo la concepción que tenía de mundo era lo que había experimentado, digamos. Y el mundo llega hasta el río que está en la salida del pueblo, y para el otro lado el pueblo vecino, y en fin, como que yo soy el centro de mi geografía y del mundo porque el mundo es más o menos mi mundo, lo que yo he conocido. Con la llegada del mapa, el hombre empieza a verse desde afuera, como parte de algo más grande, como en tercera persona. Eh, y por un lado puede ilusionar a la apertura, al conocimiento del mundo, y por otro lado, no sé, a la conquista, el dominio. O sea, de alguna manera, si algo está cartografiado, es conquistable, digamos. En fin, como que uno dice, hey, el mapa, que es algo tan sencillo, resulta que genera cambios a nivel persona y sociedad. La bombilla eléctrica, más adelante. Pues bien, antes de la bombilla eléctrica, la existencia de la sociedad estaba estructurada por el ritmo cósmico. Atardece igual despedida. Buenas noches los pastores, hasta aquí llegó la actividad y cada uno se va para su casa. El hombre en el fondo, la sociedad era detenida por la noche. Y resulta que con la invención de la bombilla, el hombre toma el dominio. Y es el hombre el que decide cuándo se acaba mi día, em, poniendo un poco en jaque valores como el sueño, el silencio, la exigencia. Antes, bueno, si se oscureció, resulta que hay que ir a acostarse y descansar. Ahora como que uno puede autoexigirse más, en fin, como que... luego el reloj, por ejemplo, como cambio tecnológico, el reloj el reloj trajo consigo una nueva virtud que no existía antes, que es la virtud de la puntualidad, que yo lo encuentro fuertísimo. Uno dice, a ver, es que es un cambio tecnológico que genera una nueva virtud a vivir. Eh, y el tiempo pasa de ser un tiempo vivido, como el tiempo en que en que desarrollo mi existencia, a ser un tiempo medido, un recurso administrable, un recurso que vale dinero. Los abogados hoy en día ponen el reloj, digamos, para poner a cobrar el tiempo que están invirtiendo en tal cliente. Bueno, es un recurso administrable. Y en el fondo el reloj, pienso, a ver, genera a nivel antropológico una concepción del tiempo más kairos, más como del tiempo experimentado, de mi existencia vital en el tiempo, a una visión más cronos, como de consecución de segundos uno tras otro, que en el fondo no se miden tanto por su densidad, sino por su extensión. Bien. Em, Y ya después, bueno, ni hablar tema smartphones, que lo creo, o sea, es más potente todavía el cambio cultural que ha generado. O sea, el modo de comunicarse, modelos idealizados, el descanso, la diversión personal, en fin, hay un montón de temas como antropológicos relacionados que ha cambiado del modo de ser persona antes y después de los smartphones. Y ahí esto no solamente influye a nivel persona, así como antropología social general, sino en particular al mundo de la educación. Quiero poner un par de ejemplos que creo que nos pueden dar muchas luces para la discusión posterior. Em, con la enciclopedia moderna, siglo XVIII, se genera a nivel pedagógico algunos cambios em, interesantes. Uno dice, a ver, previo a la enciclopedia, que es una manera un poco más pública y a la cual llega más gente de concentración del conocimiento que tiene la humanidad. Resulta que antes de eso, la educación lógicamente estaría más basada en hay que aprender de memoria muchas cosas. Ojalá seamos capaces con la educación de poner en la cabeza del educando mucho material que se guarde ahí y que dure mucho tiempo. Y resulta que después de la enciclopedia ya no hace falta. O sea, no hace falta que sea solo memoria o sobre todo memoria, porque si necesito puedo acudir a revisarlo. Y la educación gira hacia la reflexión, hacia el análisis, hacia conectar, como que la educación misma puede repensarse y reorientarse en otros sentidos. De la misma manera, a mediados del siglo XX, con la calculadora,
Pues bien, pasa lo mismo con la educación matemática. Los caballeros antiguos, digamos, que quizás todavía uno encuentra por ahí, son capaces de hacer grandes cálculos en muy poco tiempo. 412 por 58, entonces se van a pensar, ya, 2800. Ya, yo no soy capaz de hacer eso. Estudié, me iba bien en matemáticas, estudié ingeniería, no soy capaz de hacerlo. Resulta que, porque ahora ya no es necesario, porque existe una herramienta tecnológica, la calculadora, que es capaz de hacerlo. Obviamente, en el mundo de la educación tenemos que seguir enseñando la memoria y tenemos que seguir enseñando a sumar, restar, multiplicar y dividir, pero no al nivel que antes, porque ahora hay una herramienta tecnológica que es capaz de apoyar al hombre en esa ejecución. Y en cambio de eso en la matemática, ahora resulta que en las escuelas se enseña álgebra, geometría, estadística, en fin, otras herramientas matemáticas que antes no se enseñaban porque había un foco principal en el cálculo. Y a todo esto lleva a pensar, a ver, la inteligencia artificiales no son una enciclopedia, no son una calculadora, son mucho más todavía, pero de alguna manera es un cambio tecnológico y que nos va a llevar a pensar esta gran pregunta a la cual no tengo una respuesta. O sea, a ver, tengo una aproximación de respuesta que le hemos dado bastante vuelta en el grupo que estamos trabajando, que es ¿hacia qué áreas debiera reorientarse la pedagogía dado el nuevo contexto tecnológico? Porque a ver, si la matemática giró hacia, en fin, estas otras áreas, si previo o posterior a la enciclopedia, más hacia la reflexión, ¿qué debiera pasar en un mundo en el cual las inteligencias artificiales van a ser cada vez más capaces de reemplazarnos en en la ejecución de algunas tareas? O sea, con la inteligencia artificial, los robots cruzaron una frontera que se creyó mucho tiempo que jamás serían capaces de cruzar, que es la de la semántica, de entender el lenguaje. No simplemente repetirlo, sino entender. Y junto con la semántica resulta que se pueden meter en un montón de campos en los cuales el hombre, que serían los más propiamente humanos, que uno jamás habría esperado de una máquina. Y resulta que, bueno, ahora, lógicamente, la pedagogía debiera girar un poco en alguna dirección. Creo que los profesores tenemos que darle dirección a esta energía de cambio, porque, claro, pasa que pienso que mucha energía sin dirección clara puede ser medio peligrosa. O sea, si todo esto empieza a girar a algún lugar que nadie sabe muy bien cuál es, podemos llegar todos a algún lugar que nadie quería estar. O sea, como que solo la energía sin claridad de dirección es compleja. Y hay muchas posibilidades, ¿eh? Uno dice, a ver, cosas que he ido pensando o he ido leyendo. Esto podría llevar a una pedagogía un poco orientada hacia un aprendizaje frenético de la técnica, porque hay que saber manejar todas las herramientas disponibles. Podría ser. O una pedagogía más orientada a lo relacional. Porque mira, dado que las máquinas serán capaces de hacer cosas más propiamente humanas, es muy humano la relación con las personas y hay que reorientar la pedagogía hacia allá. O orientar la pedagogía hacia el desarrollo físico de las personas, de los alumnos. O una educación más profesionalizante, hacer proyectos, en fin. Mi visión personal, muy discutible y creo que lo podemos discutir ahora en breve. Yo pienso que la pedagogía debiera migrar hacia las humanidades. Em, Soy ingeniero, pero las humanidades. ¿Por qué las humanidades? Las inteligencias artificiales van a ser capaces de, de la poiesis propia del hombre, de lo que el hombre es capaz de hacer, pero en lo que jamás, porque simplemente no es posible, jamás podremos ser reemplazados, es en nuestra concepción personal de hombre, de Dios, de mundo. El mundo que cada persona se arma adentro suyo depende solo de esa persona. Y eso en gran medida lo dan las humanidades, o sea, la experiencia y las humanidades. Em, la, la experiencia de vida personal, el arte, la filosofía, la antropología, la historia, cómo me hago propio del mundo.
Y creo, yo personalmente pienso que la educación debiera tender hacia allá, con más fuerza. Ya existe en los colegios y en las escuelas, pero creo que debiera tender con más fuerza en esa dirección. Em, Dado que hay mucho de lo que ahora enseñamos, un poco más técnico, científico, matemático, que tendrá que seguir existiendo, vamos a poder ser más apoyados por las inteligencias artificiales. Lo que adquiere más sentido es que el hombre se desarrolle como hombre en este nuevo contexto. Literatura, música, filosofía, arte, historia. Y creo que en este sentido los colegios diferenciados, hombres, mujeres, chicas y chicos, em, como tenemos una identidad muy propia, como formamos según el modo de ser persona hombre o según el modo de ser persona mujer, tenemos más que decir, porque el modo en que se vive es distinto. Pues bien, en el fondo yo solo quería transmitirles esta gran pregunta eh, y un poco darles luces de la respuesta que al menos yo y este grupo con los que trabajo nos hemos ido haciendo. De, las humanidades pueden ser una buena respuesta de hacia dónde vamos, hacia dónde hay que tender. Y esto implica también, como les decía, una misión, porque hacia dónde tenderemos, tenderemos hacia donde las personas que trabajamos en la educación vayamos haciendo que caminen. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros tenemos una misión muy importante. Pues bien, creo que más o menos hemos cumplido con los 15 minutos. Yo me imagino que habrán comentarios, preguntas, aportes, sobre todo me interesan mucho los aportes que puedan tener otras personas respecto del tema. Muchísimas gracias, Nicolás. Sí, muchas preguntas tenemos. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla, así nos podemos ver Ajá. entre todos y los que queráis participar, podéis, si queréis, habilitar vuestra cámara y vuestro micrófono para participar, que nos encantará escucharos. Eh, Martín Curiel, eh, Hola Felipe. ¿qué tal? Eh, Si queréis, no sé qué tenéis. Aquí está David también, de Ecuador, ¿verdad? Martín de Barcelona. eh, y bueno, Nicolás desde Chile. Si queréis, podemos. No sé si tenéis algunos comentarios sobre lo que ha dicho Nicolás. Yo voy a empezar. A mí me ha interesado mucho. Bueno, los ejemplos que has puesto sobre el mapa mundi o los mapas y luego el reloj y la bombilla, lo de los mapas me ha parecido fascinante. Yo no sé en qué dirección iremos ahora con la inteligencia artificial, porque no sé cuál será, pero creo que eso es una manera muy interesante. Em, no sé si alguien más quiere compartir alguna idea o quizá tratar de responder. Sí, si me permiten, buenos días Buenos días, David. o buenas tardes, Eh, porque acá en Ecuador todavía es día. Yo tenía una inquietud que incluso la anoté como complementando la pregunta y la sugerencia de respuesta que daban. Era en el sentido, yo soy profesor de biología. Yo enseño biología ya muchos años. Podría decir en general que soy un profesor de ciencias. Y normalmente hay ese debate, ¿qué es más importante, la ciencia, la parte experimental o las humanidades? Puede ser un debate ya un poco viejo porque ahora tenemos estos nuevos debates ujú, más desafiantes. Pero tratando de unir eso anterior con lo nuevo, me pregunto y trato de simplificarlo quizá para desde esa simplificación poder avanzar un poquito más. Eso significaría lo que ustedes plantean, de que un profesor de ciencias no tiene que dejar de dar ciencias, obviamente, sino trabajar de manera más interdisciplinaria, pasar de ser un profesor solo de ciencias, así como el de matemáticas, el de física, bueno, en mi caso biología, tratar de introducir allí las vinculaciones con la filosofía, con la antropología, con la historia, con la teología. Por allí iría el planteamiento, ya tratando de concretarlo en el día a día de un mm. colegio, de un profesor y de un alumno. Sí, buena pregunta, David. Mira, pienso que, a ver, ¿cómo se concretaría la propuesta? No lo sé, ¿ah? No tengo idea. Lo que yo propongo es hacia dónde creo que debiéramos tender. Yo pienso que, de todas maneras, dentro de cada disciplina, que haya un link más directo
con las humanidades, sí. Pienso también que es muy importante que no se dejen de enseñar todas estas cosas más científico-matemáticas, porque por mucho que haya una inteligencia artificial que sea capaz de realizar muchas operaciones de esas, resulta que necesitamos personas que estén metidas en ese mundo para administrar esa inteligencia artificial, digamos. Esto no va a funcionar así bien. Ahora, si tú me preguntas, yo tiendo a pensar de que a nivel de currículum, yo personalmente haría cambios en ese sentido. De, por ejemplo, en el colegio donde trabajo, quizás no sea necesario tener, o sea, quizás sea interesante tener menos horas de áreas más científico-matemáticas y más horas de áreas más humanistas y artísticas. A ver, todo esto es mera apreciación personal. Nuevamente, yo creo que también el hacia dónde va a migrar esto podría ser hacia el mundo de las humanidades, pero podrían ser otros también. Yo creo que, sobre todo, me parece muy interesante hacerse la pregunta. O sea, creo que lo más peligroso de esto, más que cómo lo concretamos, que tampoco sé si mi respuesta es la más correcta. Quizás hay pensadores que nos puedan llevar por caminos más adecuados, pero yo creo lo más peligroso que hay que tratar de cuidar es que no haya un norte, que no haya un ¿para dónde vamos? Porque tanta energía de cambio sin dirección puede ser peligrosa. O sea, la Revolución Francesa parte con grandes ideas, fantástica, una energía de cambio impresionante, y resulta que lleva a la guillotina, digamos. O sea, a muchas cosas muy positivas también, pero también como una energía de cambio no contenida y no direccionada puede ser peligrosa. Yo sobre todo creo que es interesante hacerse la pregunta, buscar una respuesta y ser parte de alguna manera en la opinión pública, en la concreción en nuestro propio proyecto educativo, de generar esa respuesta como plasmarla en una realidad. Em, sí, que tenga que ser esto. Yo la verdad, a mí me convence mucho. Yo vengo del mundo de las ciencias, pero las humanidades creo que son, en el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que más importa en un colegio. Cómo hacer que sean muy personas. Sí, no sé si respondo o genero más dudas, pero No, está bien, gracias. Mm, No sé si hay un orden de intervención. No, 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 no hay orden. No. Nicolás, primero agradeceros porque este tipo de trabajo que hace pensar y después de, bueno, de las horas escolares de hoy, aunque parezca mentira, es fresco y hace rejuvenecer y pensar. Yo llevo también tiempo pensando en esto de la IA y voy a abrir algunas latas que no se han comentado en la intervención, porque a raíz de ir a diferentes conferencias de personas, van saliendo temas. Efectivamente, has empezado diciendo, y me ha alegrado, ¿no? Todo ese tipo de aplicaciones que se pueden hacer en el aula, el profesor y demás. Pero de repente el cambio es más importante, que es precisamente ese cambio, ese liderazgo pedagógico de la inteligencia artificial. En la última sesión que estuve, una especialista del IB y de inteligencia artificial nos propuso un tema que es la gobernanza. Hay un tema muy legal que hay que pensar en los centros, que escapa un poco a este marco que estabas diciendo pedagógico, pero que es muy importante porque, entre otras cosas, la protección de datos hace que no se pueda utilizar inteligencias artificiales de forma particular en un centro y que tengan que estar regidos, al menos en Europa, por una política de centro, una política de la compañía. Y eso hace que, bueno, muchas reflexiones, porque efectivamente provoca directamente hacia dónde vamos en esa reflexión, ¿no?
Otra lata que quería abrir, que también ha aparecido en nuestras otras sesiones en otros lugares, es que centros y colegios en los que la tutoría personal no se ha descubierto, la están descubriendo ahora como un elemento humanizante precisamente en estos momentos de la IA. El director general de la Bachillerato Internacional, que es Pécar, que estuvo muy directamente implicado en la realización bueno, digamos, de la política educativa de Finlandia durante el periodo en que fue un poco relevante. Hace muy poco, en este mes de febrero, publicó un libro dedicado nada más a precisamente al tema de la necesidad de las humanidades y el arte, dando un poco mensaje a lo que estabas diciendo tú como intuición. Ya gente que no tiene, digamos, especial relación con el tema de la persona, porque la palabra que utilizan no suelen ser, empiezan a utilizarla. Llegó el caso hace unos días en Valencia en el que un colegio empezaba a descubrir la tutoría personal cuando resulta que los que estamos aquí llevamos muchos años de tutoría personal y empezó a alarmarme en plan positivo porque a ver si vamos a descubrir o vamos a dejar de lado un tema como es este, que va ligado a otra cuestión que también surge aquí, que es la inteligencia artificial. En estos foros se acaba diciendo que hay como tres desposesiones que produce la inteligencia artificial a la que hay que tener cuidado. Una es la desposesión del conocimiento, que ocurre tanto en profesores como en alumnos, porque acaba ocurriendo que de la misma manera que el alumno es capaz de pedir a la IA una pregunta que le hace el profesor, dar una respuesta sin que hacen simplemente de un bypass, ¿no? De la misma forma, cuando un profesor corrige con la IA, acaba por no conocer al alumno, porque resulta que analíticamente es más poderosa que lo que puede hacer. Y la pregunta de qué aporta un profesor que no aporte la IA no se responde de forma genérica, es concreta en tu asignatura y tú. Y esto hace falta una reflexión que hay que provocar en los profesores. La otra desposesión es la desposesión de la agencia. Hoy en los periódicos locales aparecía bueno, la directora, me parece, no sé, era de la OTAN, no recuerdo qué puesto, hablando de cómo los drones se están autoarmando ellos solos y tomando decisiones. El otro día en una reunión de trabajo un profesor de una institución potente universitario decía cómo la IA le había robado 300 euros y es porque le había dejado permiso para tomar unas ciertas decisiones, no sabía cómo hacerla, se matriculó en un curso e hizo el curso, la inteligencia artificial. Y la tercera desposesión es la desposesión del mundo, es decir, esto que acababas de decir de esas dimensiones humanas, ¿no? Y la respuesta para esto es, en el fondo, toda la formación del carácter, de la ética. Es decir, una persona que no tiene carácter difícilmente puede utilizar como herramienta la IA, porque será utilizado por la IA. Y esa formación del carácter, en el fondo, es el tema de la tutoría personal. De manera que yo puedo aportar, pero aporto simplemente como elementos que estamos dándole vueltas, ¿no? Uno, el tema de la gobernanza, que no hay que olvidarlo, y por tanto es Mm. algo que inspira desde el qué pensamos previamente en los colegios antes de la utilización cada uno particular. Dos, el tema de la tutoría personal como el elemento de la formación de la pedagogía del carácter, que es el elemento de complemento humano. Y la tercera cosa que no ha salido, y es la última, es, creo que la respuesta a lo que preguntaba David y a lo que sugerías, Nicolás, es el elemento metacognitivo de cada disciplina. Es decir, hay un elemento al margen de que se puedan hacer referencias humanísticas, de que se haya o se pueda hacer más hincapié en la historia de una determinada, que muchas veces se echa de menos, ¿no? De las matemáticas, de la física o de elementos que pueden tener que ver con la construcción artística, de elementos más, no sé, que tengan que ver con las humanidades. Hay un elemento muy necesario que es
el pensamiento crítico de cómo funcionan las reglas de veracidad en cada materia, que eleva el pensamiento a un elemento metacognitivo y favorece el espíritu crítico, precisamente, que es lo que al algoritmo ya viene dado. Y por eso me parece que son tres elementos súper importantes. Y desde luego, como bien has dicho, no se puede abandonar las ciencias porque precisamente hemos de liderarlo desde arriba. Son aportaciones no acabadas, son aportaciones es que he estado oyendo a Mm. muchas charlas, conferencias y puedo aportar esto, pero lo asumo. O sea, no quería decir que esto esté acabado, ni mucho menos. Y no sé si esto ayuda, pues a mí al menos me tiene escribiendo, o sea que no sé. Bueno, Bueno, Carlos, muchas gracias, Martín. Estamos un poquito fuera de tiempo y el tema es que se nos va a cortar en un momento. Entonces, pero quería agradecer a Martín, a Nicolás y también Josefina, Maripaz, David y no veo el nombre de lo último, la última participante, bueno, la que tengo aquí. Pero muchísimas gracias por participar. Yo creo que valdría la pena hacer algo más enfocado a hablar sobre esto. Quizá podemos hacer una segunda edición. Perdonad que no ha habido tiempo No hay para problema continuar con ninguno. las... No, 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 no hay problema, no hay problema, Martín. Ha sido muy interesante muy interesante. y muchas gracias. Espero que, bueno, quizá os convocamos para una segunda sesión un poco más solo de debate. Quizá podemos hacer eso. Podría ser algo interesante para continuar con esta conversación. Y muchas gracias por participar. Gracias, Nicolás. Y gracias a todos. Excelente, Felipe, muy agradecido. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, que pase Adiós. bien. Gracias. Luego.